Dios los bendiga, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Mi nombre es Gisela y soy de la Iglesia de Casa de Restauración de la Real 98, que se encuentra en Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires, en el partido Esteban Echeverría. Y bueno, damos gracias a Dios por este hermoso día que nos regala, porque podemos disfrutarlo y porque semana a semana también podemos compartir de la palabra del Señor, que es el alimento a nuestro espíritu. Qué importante que es eso, ¿no? Siempre Dios tiene algo nuevo para hablarnos y para tratar en nuestros corazones. Y la palabra que les traigo el día de hoy está en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8. Es una palabra que el Señor estuvo tratando mucho en mi corazón y que sigue todavía tratando, así que sé que va a ser de bendición para ustedes también. Dice así, ¿no? El título es En esto pensar. Y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Esta es una palabra cortita, son 2 versículos. Y la verdad que está bastante escondido en el capítulo 4 de Filipenses, porque es como muy chiquitito, pero es verdaderamente muy importante. Sabemos que la palabra de Dios es sabia, es sabiduría, y que nos instruye y que nos enseña a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, y que al fin y al cabo también son de beneficio para nuestras vidas, y que en la palabra de Dios podemos encontrar un montón de cosas y un montón de consejos para nuestro día a día, para nuestras relaciones tipo sociales, con nuestra pareja, con nuestros, bueno, en el caso de los que tienen hijos, con sus hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Hay un montón de consejos de parte del Señor en cuanto a eso, en cuanto a en lo económico, en cuanto a cómo administrarse los tiempos. Es muy rica en ese sentido la palabra de Dios, porque tiene un montón de cosas y nos enseña muchas cosas de beneficio para nuestra vida, nuestro día a día, y para beneficio también de nuestra relación con el Señor, ¿no? Y en este caso habla justamente sobre los pensamientos, y realmente los pensamientos son importantes, porque de la manera en la que nosotros pensamos, y dependiendo justamente de esos tipos de pensamientos, si son buenos o si son malos, van a determinar nuestras acciones. Y también sabemos que es un lugar, la mente es un lugar, digamos que es el lugar favorito que tiene el enemigo, que tiene el diablo para inyectar en nosotros pensamientos justamente malos, para que nos alejemos del Señor. Y esa es la manera que tiene de actuar el diablo. Y lo vemos en Génesis, cuando está la tentación justamente de Adán, que en primer lugar fue Eva y después fue Adán, ¿no? Y vemos cómo el diablo actúa de una manera tan sutil, tan como un trabajo tan fino que hizo, que realmente uno lo lee y es impresionante. Yo lo vuelvo a leer y digo, qué locura y qué tremenda la manera en la que actuó el diablo. No vino, por así decirlo, directamente y le dijo, hola, mira, yo soy el diablo, vengo a tentarte y vengo a hacer que arruines todo, por así decirlo. No hizo eso, sino que actuó de una manera como más disfrazada, o sea, se disfrazó de una serpiente, le habló a Eva, le plantó una duda, inyectó una duda en ella, que al final le terminó como generando una especie de confusión y dijo, no, bueno, ya saben la historia, y terminó comiendo de esa manzana que no tenía que comer. Y muchas veces el diablo actúa de esas formas, porque no va a ser tan evidente para mostrarnos algo en lo que uno es tentado, puede llegar a ser tentado. Por poner un ejemplo, si uno se compromete con el Señor y dice, bueno, de ahora en más, por ejemplo, no voy a comer más, qué sé yo, manzanas rojas, porque eso es una tentación. Un ejemplo, obviamente que esto no es verdad, ¿no? Y entonces esa persona se compromete con el Señor y dice, no voy a caer más en esto, en comer manzanas rojas. Y no va a venir el diablo y te va a poner una manzana roja, sabiendo que uno se va a dar cuenta y va a decir, este es el diablo que me está queriendo tentar. Entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, bueno, vamos
no le voy a hacer caso y voy a seguir adelante. Y el diablo no va a hacer eso, no nos va a poner una manzanita roja justo y va a decir, soy el diablo, te estoy tentando, sino que en realidad va a ser más minucioso en su plan. Va a generar todo un ambiente, va a generar que, por ejemplo, no tengamos frutas y esa persona tenga hambre, tenga la necesidad de comer algo y, oh casualidad, uno diría, está justamente esa manzana roja. Entonces la persona dice, uy, tengo hambre, estoy pasando por necesidad, no hay ninguna fruta, bueno, voy a comer la fruta roja que dije que no iba a caer en esa tentación. Entonces va y come la fruta roja y el plan del diablo se cumplió y fue un éxito, por así decirlo. Y obviamente que lo de la fruta no es verdad, ¿no? Pero es un ejemplo así como muy raro, pero para entender o darnos cuenta muchas veces la manera que actúa Satanás en nuestras vidas. Él no va a hacer traernos una tentación así nomás, sino que va a querer que nosotros vayamos hacia esa tentación generando una situación específica, como decía recién. Pero, ¿qué pasa? El plan del diablo puede triunfar, sí, seguro, pero si nosotros dejamos que así sea, si nosotros nos aferramos al Señor, en el caso de este muchachito con la manzana, por más que tenga hambre y por más que no haya ninguna otra fruta y solamente esté esa manzana, si esa persona está aferrada verdaderamente al Señor, entonces no va a ir por esa manzana, porque va a decir, no importa que yo esté pasando por esta necesidad, no voy a caer en esa tentación, yo me comprometí a seguir al Señor, yo me comprometí a aferrarme en Él y eso voy a hacer, para eso me determiné y eso lo voy a cumplir. Y después esta persona va a experimentar la bendición de parte del Señor por haber justamente sido obediente. Pero bueno, como decía al principio, esta es la forma que actúa el diablo. Y hoy en día lo podemos ver a través de los pensamientos. Él inyecta cositas quizás que son muy, muy pequeñas, pero las inyecta en nuestros pensamientos y si nosotros no nos damos cuenta y si nosotros estamos distraídos, caemos justamente en esa trampa de Satanás, ¿no? Y caemos en todo lo que él quiere que caigamos justamente. Por eso es tan necesario estar aferrados al Señor, por eso es tan necesario procurar que nuestros pensamientos sean pensamientos de bien y no de mal. Pero cuando el Señor me hablaba mucho sobre esta palabra, en esta semana, no me hacía referencia en cuanto a los pensamientos en general, sino que me habló más acerca de los pensamientos que tenemos en respecto a otras personas, que muchas veces no son los que Dios quiere y que muchas veces son contrarios, o sea, son malos. Porque, seamos sinceros, los humanos tenemos este grandísimo defecto, en su mayoría, que en vez de ver las cosas buenas de otras personas, generalmente lo primero que vemos es lo malo. La primera impresión que nos podemos llegar a llevar a una persona muchas veces es mala y nos quedamos con esa idea de que esta persona es así de mala, por así decirlo. Muchas veces nos puede pasar eso y muchas veces nos puede pasar que quizás con una persona está todo bien, pero después hay algo que no nos gusta y en vez de quedarnos con todo lo bueno de esa persona, nos quedamos mirando una cosita así muy de pequeñita que tiene o que tuvo de malo a esa persona. Entonces nuestros pensamientos, que tendrían que ser buenos, que tendrían que ser puros, como dice acá, amables, en vez de ser así, son pensamientos malos, porque en sí estamos mirando mal a la otra persona, lo estamos, por así decirlo, sí, pensando cosas malas de esta persona, creyendo que lo que hace o lo que hizo estuvo mal, y la realidad que es algo que no quiere el Señor en nuestras vidas. Yo siempre pensaba que cuando se hablaba de juzgar, lo relacionaba con, bueno, cuando uno juzga es cuando uno está criticando o murmurando en contra de esa persona. Pero juzgar no solamente se refiere a eso. Juzgar también se refiere a cuando uno en sus propios pensamientos está mirando a la otra persona, está mirando sus defectos, pero no está mirando los suyos propios. Y a mí me habló muchísimo el Señor en esto y sinceramente me confrontó mucho esta palabra y me dolió un montón porque son esas exhortaciones que Dios trae, que Dios, o sea, cuando Dios nos exhorta y verdaderamente
no digo que produce un gozo, porque como decía recién, a uno le duele, porque es como, estaba haciendo esto mal y no me estaba dando cuenta. Pero a la vez es lindo, porque es como una exhortación, es como un llamado de atención para decir, esto está mal, pero esto te está haciendo mal. Cuando uno exhorta, cuando uno le llama la atención a una persona, cuando uno corrige a una persona, no lo hace porque tiene ganas o porque lo hace para sentirse superior. Uno cuando corrige a otra persona lo hace por amor, lo hace para justamente porque quiere el bien de la otra persona. Si una persona está haciendo algo y está haciendo algo mal que después va a terminar lastimado, generalmente solemos corregir a esa persona justamente para que no haga eso que lo va a lastimar. Y bueno, Dios trata de la misma manera con nuestras vidas. Él nos corrige, nos exhorta para que lo que estábamos haciendo mal y que generaba mal en nosotros cambie, lo podamos cambiar, se lo podamos entregar a Él y que realmente sea algo bueno, que se convierta en algo bueno, que hagamos las cosas bien para que en nosotros genere paz. Eso es lo importante, eso es lo que quiere el Señor. Y a mí esta palabra me exhortó, me confrontó, porque yo no me estaba dando cuenta y yo estaba mirando a ciertas personas de esa manera, sin darme cuenta, quizás creyendo que no sé, que no estaba mal, no me daba cuenta, y realmente el Señor me mostró y me dijo, esto está mal, o sea, no tenés por qué mirar a las personas de esta manera o juzgarlas de esta manera por quizás tal error o cosa que hagan. Y a mí el Señor también me habló mucho sobre esto, ¿no? De entender cuál es mi rol como hija de Dios. Y entendí que juzgando quizás a esa persona de esa manera, solo con los pensamientos, estaba queriendo ocupar el lugar del Señor, o sea, estaba queriendo, por así decirlo, estaba juzgando, mejor dicho, a esa persona diciendo esto está bien o esto está mal. Y en realidad ese no es mi trabajo, no es mi rol, sino que es el trabajo del Señor. O sea, es el Señor el que va a juzgar, no yo. Y me di cuenta y el Señor me mostró que eso estaba mal en mí. Y muchas veces hacemos eso, muchas veces queremos inconscientemente o no con malas intenciones ocupar el lugar del Señor en ese sentido, y nosotros no somos quien para juzgar a la otra persona por sus actos, porque en sí quien conoce los corazones es el Señor y no nosotros. Y a mí me hablaba mucho sobre esto, y la Biblia, como decía recién, nos enseña, o sea, nos muestra qué roles tenemos que cumplir, ¿no? Como hijos. O sea, yo como hija de mis papás tengo un rol que cumplir. Dios me dice que yo tengo que obedecerlos, que yo tengo que honrarlos. Con mi esposo, Dios me dice que como esposa tengo que estar sujeta a él, tengo que amarlo. Con mi prójimo también, con mis hermanos en la fe y aquellos que no lo son, quizás también tengo que amarlos a ellos, que entender que son parte del cuerpo, mis hermanos, y amarlos como así amo a Dios. También en cuanto al rol que tengo en la sociedad, que todos nosotros, hijos de Dios, tenemos en la sociedad, de ser luz en el mundo, de ser no oscuridad, sino de alumbrar, de llevar la palabra de Dios. Tenemos un rol, tenemos una función, aquellos que son padres, aquellos que son madres, también tienen una función en cuanto a sus hijos, aquellos que son pastores, bueno, diáconos, o tienen distintos ministerios, tienen un rol, y Dios nos enseña cómo tenemos que actuar, pero no nos dice que, por ejemplo, tenemos que juzgar a las otras personas. Yo me estaba dando cuenta que eso que estaba haciendo no estaba dentro de los roles que tenía que cumplir como hija, como esposa, como hermana en Cristo. No era algo que tenía que hacer. Mi trabajo es amar a mi prójimo, y es amarlo como Dios lo ama, con ese amor incondicional, con ese amor que es la gracia, que es la misericordia, que es el amor de Dios, ¿no? Y eso a mí me habló un montón, y me mostró que en mis pensamientos en ese sentido estaban erróneos, estaban equivocados, me estaba fijando en cosas que no tenía por qué fijarme. Y eso es lo importante, porque al fin y al cabo los que salimos perjudicados no es el otro, no es la otra persona, sino nosotros somos los que salimos perjudicados, porque estamos preocupándonos o ocupando, queriendo ocupar de alguna manera el lugar de Dios, cuando no lo es.
y somos nosotros los perjudicados, porque como decía al principio, en vez de tener pensamientos buenos, tenemos pensamientos malos que justamente vienen de parte del diablo y que lo único que quiere hacer en nosotros justamente es sacarnos la paz, es perturbarnos. Entonces, cuando uno tiene estos pensamientos en contra de otras personas, de alguna manera es uno el que sigue estando mal, es uno el que se va alejando de esa comunión de Dios, porque en nuestros pensamientos hay cosas que no son del agrado del Señor y son cosas que en sí nos sacan la paz. Como decía recién al principio, ¿no? De la manera en que nosotros pensamos, o sea, dependiendo de los pensamientos que tenemos, se va a reflejar en nuestras acciones. Y si yo tengo pensamientos malos acerca de una persona, y no digo pensamientos malos en el sentido de pensamientos como odio en sí, sino el decir, esta persona esto lo está haciendo mal, el juzgar, como decía recién. Si yo tengo ese tipo de pensamiento, entonces siempre voy a ir al choque con la otra persona, porque hay cosas con las que no voy a estar de acuerdo y voy a estar en una posición de estoy juzgando a tal persona, cuando en realidad, como decía recién, no es mi rol y no es nuestro rol como hijos de Dios, sino que ese es el rol de Dios. Y les comparto esta palabra porque para mí fue de muchísima bendición, y para mí darme cuenta de esto, de que estaba ocupando un rol que no tenía que ser, me trajo también paz y me quitó una carga de encima, porque yo no me estaba dando cuenta de esto y me generaba una carga, un peso, una preocupación, por así decirlo, al ver a otra persona que hacía algo que a mí no me gustaba. Y después entendí que no tenía que fijarme en esas cosas. A mí no me encargó y me mostró, me dijo, bueno, vos tenés que corregir a tal persona en este sentido, o cambiar, mejor dicho, en esta persona aquello que está mal, porque no soy yo la que transforma, sino es Dios el que transforma a cada persona. Yo tengo que encargarme de sembrar cosas buenas en la otra persona, cosas positivas, decirle cosas positivas a la otra persona, cosas buenas de él o de ella, y es Dios el que se encarga de transformar los corazones, pero no yo. Y a mí esto me impactó mucho, ya digo, me confrontó y me dolió en un principio, porque dije qué errada y qué mal que estaba, pero a la vez me gozo y me da paz porque me sacó una carga y me ayudó a entender qué es lo que tengo que hacer yo y qué es lo que verdaderamente tengo que dejar en manos de Dios. Y yo sé que esta palabra va a ser de bendición. Yo creo no ser la única que pasó o está pasando por esta situación. Es en sí el fijarnos y reflexionar y mirar hacia dentro nuestro y ver si realmente yo estoy teniendo pensamientos buenos en general, y pensamientos buenos también en relación a mi familia, en relación a mis hermanos en Cristo, en relación a compañeros de trabajo, de estudio, como digo siempre, con todas las personas que nos rodean. Es cuestión de analizar y ver qué pensamientos tengo. Yo tengo que amar a esa persona incondicionalmente, de la manera en la que Dios lo hace, o esforzarme en realidad a hacerlo, y no fijarme en sus defectos y no enojarme si hace algo que no me gusta o si tiene una actitud que no me gusta, porque consideremos que somos todos seres imperfectos, amados por un Dios perfecto, y necesitamos constantemente de su gracia y de su misericordia. Y no solo yo y no solo vos, sino todos lo necesitamos. Y también entender eso, entender que vamos a fallar y que vamos a tener errores, eso también es importante, porque entonces cuando la otra persona falle, vamos a saber y vamos a entender que esa persona también está en restauración. Y eso es lo importante. Así que es cuestión, bueno, como decía recién, de analizarnos y de procurar tener pensamientos buenos hacia otras personas y procurar amarlas. No mirar los defectos, no mirar si generó esto en mí, si me lastimó, no guardar ningún rencor ni nada que nos aleje del Señor o que nos perturbe o que no nos quite la paz, ¿no? Yo digo, este último tiempo, y digo este último tiempo porque llevo un proceso y los pocos años que estoy en el Señor, y este último tiempo agradezco mucho el poder acostarme y decir, me acuesto en paz, me acuesto tranquila, porque sé que no guardo rencor,
sé que no guardo enojo, sé que estoy bien, sé que estoy en paz, y si estoy preocupada por algo, si algo me pasa, lo dejo en manos del Señor, y no hay sensación más linda que esa, que acostarse en paz, que saber que uno está en paz. Y cuando uno no está en paz, y cuando uno está preocupado, está mal, entonces ir al Señor y pedir y orar, y que Él nos muestre qué es lo que está mal, qué es lo que estamos haciendo mal. Esto es lo que me pasó a mí. Yo me di cuenta de que había algo que estaba mal, que había algo que me estaba preocupando y no entendía por qué o de dónde venía. Y el Señor, a través de su palabra, me mostró qué era lo que estaba mal, me mostró la raíz del problema, y se los comparto como consejo, por así decirlo, porque para mí fue de mucha bendición, y sé que lo va a hacer para ustedes también. Y no hay nada más hermoso, como decía recién, que Dios nos exhorte, pero que nos exhorte con ese amor tan lindo que nos da fuerzas y nos incentiva a seguir adelante. Así que les dejo esta palabra, y para aquellos que nunca recibieron a Jesús en sus corazones, los invito a repetir una oración de fe para recibirlo a Jesús, que realmente es una decisión hermosa, y que es poner en práctica la fe justamente en Dios y en Jesús como Hijo de Dios, para poder uno acostarse y decir me acuesto en paz, descanso en paz, para poder uno decir tengo pensamientos de paz y nada me perturba. Y decir eso es algo hermoso, pero vivirlo aún más todavía. Así que los invito a repetir esta oración de fe, ¿sí? Vamos a orar. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida, y que cortes con toda maldición generacional. En el nombre de Jesús, amén. Así que los bendigo y les deseo una semana mucho más que bendecida.